Bueno chicos, y otro vídeo más del coche de drift tubular. Si no sabes lo que es esto y estás enterándote por este primer vídeo, tengo unos cuantos vídeos anteriores en cómo hemos llegado hasta este punto desde cero. Y en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es cómo dejamos todo el tema eléctrico ya bien simplificado y listo, que arranque por aquí con un botón. Así que si quieres ver cómo hicimos todo esto, quédate hasta el final porque voy a dar un montón de datos acerca de cómo simplificar unos cableados eléctricos de moto para poder usarlo en cualquier tipo de invento, buggy, coche o lo que fuera. Bueno chicos, menos mal que me esperé un poco por el tema de los amortiguadores, porque conseguí por lo menos un par muy bien de precio. Así que ya por ahí, y rojos que me combinan con el motor y con las cosas que quiero combinar en rojos, cinturones, todo. Vamos a estar montando estos adelante para probar a ver si me valen bien. Yo pienso que sí, porque tengo varios ajustes aquí de compresión en los que todavía estoy en la primera etapa. Todavía podemos llegar hasta aquí. Es decir, que esto eran de un quad de 2,5. Pero bueno, a ver si montándolos aquí no nos queda tan blando, sino estos los voy a aprovechar para atrás y luego entonces busco uno más fuerte para adelante. Pero bueno, vamos a empezar primero probando estos aquí porque no tengo ni idea si van a ser muy blandos o bien, o muy fuertes, no creo que sean, pero muy blandos o bien pueden ser. Entonces vamos a instalarlos aquí de una manera un poco así momentánea. Probamos a ver qué tal se comporta. Y si no, pues lo dicho, estos van para atrás, porque atrás definitivamente cualquier cosa me vale, porque atrás es muy ligero. Atrás va a llevar el peso de la gasolina, la batería y yo. O sea, nada. Y adelante va a llevar 300 kilos, atrás va a llevar 100, todo algo, ni siquiera. Entonces, claro, tengo que ver ahí más o menos dónde va a estar el reparto de pesos para ver qué amortiguadores termino poniendo adelante y atrás. Por otro lado, también tengo aquí todo lo que es el cableado y la botonería del engendro. Aquí tengo botón de arranque, tengo una llave de estas de corta corriente, tengo un par de botones, bueno, varios botoncillos ahí, y relés y todo ese tipo de cosas, unos focos de largo alcance y unos que les voy a poner aquí cuadraditos pequeños también. Todo lo que tenía en el engendro va a venir para acá. Entonces voy a aprovechar de aquí lo que me haga falta y vamos a estar haciendo una limpieza completa de todo este cableado, que es una asquerosidad. Vale, aquí va a vivir el cableado ahora, va a vivir todo aquí arriba. Voy a hacer una cajita aquí, o sea, voy a comprar una cajita de estas herméticas plásticas que voy a poner aquí arriba así, eso lo voy a ver si lo compro hoy mismo o mañana. Le fabricó algún tipo de soporte y aquí adentro va a vivir el CDI, va a vivir los cables que tienen que quedar, bueno, largos, el portafusibles que lo voy a tratar de conservar y vamos a tratar de hacer el cableado. Voy a hacer el cableado con el diagrama eléctrico que ya tengo y vamos a utilizar el código de color correcto. Es decir, voy a aprovechar estos mismos cables de toda esta instalación para que el cable gris que tiene que llegar a la bobina sea un cable gris, el cable rojo que tiene que llegar sea un cable rojo y que podamos utilizar nuestro diagrama. De hecho, voy a tratar de hacer un diagrama mío bastante reducido porque no necesitamos las luces ni nada de esas cosas. Entonces voy a tratar de hacer un diagrama reducido pero con el mismo código de color para que podamos utilizar las mismas fichas. Entonces estos cables los voy a intervenir por aquí, por ejemplo, los corto aquí, que este CDI lo vamos a usar, corto el cable aquí y aquí yo le agrego una ficha mía personalizada con los cables que ya va a llevar y los otros los elimino desde la raíz directamente. Entonces si va a llevar solo 4 cables, que sean los 4 cables que llevaba originalmente, pero recortados a la medida para poder meterlos aquí en esta cajita que va a vivir lo eléctrico ya dicho. Entonces de ahí va a salir un ramalcito pequeñito para aquí para las bobinas, otro para aquí para la pantalla y poco más. Para atrás creo que tiene que ir 1 o 2 cables. El de la bomba de gasolina, que le voy a poner una bomba de gasolina para que tengamos aquí la presión correcta en los carburadores, porque si nos damos cuenta ahora también, este es los carburadores y ese es el depósito. Pero si el coche de repente va en una subida, los carburadores van a quedar más arriba del depósito, entonces van a necesitar presión de combustible. Entonces vamos a tratar de ponerle una bomba de combustible con un regulador de presión que tenga retorno. Esto quiere decir que yo puedo ajustar, por ejemplo, a 1.5 PSI, que es lo que estos carburadores más o menos necesitan, 1.5 o 2 PSI, y que los 5 PSI restantes que me queden vayan directo otra vez al depósito por un retorno. Entonces eso es lo que vamos a estar con nuestro sistema de combustible, que eso todo va a ir ahí atrás, la bomba, tal, no sé qué. Para aquí nada más va a venir una manguera de alimentación y el retorno y el regulador de presión ya lo voy a tener ahí atrás directamente al lado del depósito. Pero antes de ponerme con nada de los amortiguadores ni absolutamente otra cosa, primero quiero solventar este problema que tengo aquí. Porque no es posible que tenga que andar con eso ahí en los pies. Esto necesitamos solamente 4, 5, 6 cables, poco más. Así que vamos a recortar todo esto y hacer por lo menos lo básico primero. Y aunque no esté embellecido de momento, por lo menos que ya estén los cables allí, poder conectar el botón de arranque y el cortacorriente y hacerle el soporte para atrás a la batería y ya por lo menos ir avanzando un poco también con el cableado. Aunque no sea lo más definitivo,
por lo menos quitarme mierda de encima, porque es demasiado. Bueno, ya que tenemos todo el cableado afuera, toca seguir y identificar todos y cada uno de los cables. Primero que nada, a ver de qué es cada uno, sobre todo de esto que tenemos aquí, que lo vamos a reutilizar. Esta es la fusilera que vamos a estar utilizando también. Y bueno, poco más en la pantalla, luego un positivo, negativo y lo que viene del alternador. Entonces, vamos primero que nada, vamos a dividir esto aquí para tener cada cable por individual. Ya más o menos sé de qué es cada uno. Me quedan solamente por averiguar de qué son estos cables que están aquí y etiquetarlos básicamente. Tengo aquí el diagrama, los marcamos y poco más. Bueno chicos, y aquí tenemos el diagrama de todas las conexiones de todos los cables que llevaba originalmente la moto. Nosotros obviamente de esto vamos a utilizar 4 cables de aquí o 5, 2 cables de allá y un cable de allá, poco más. El cable del solenoide del motor de arranque y el del alternador. 10 cables cuando mucho. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es, vamos a seguir los cables que salen de la unidad de ignición y los que salen de las bobinas del alternador, y todo lo demás lo vamos a ir eliminando y simplificando. Hay unas cosas que van conectadas a la unidad de ignición, como serían el switch de la pata, el switch del embrague. En algunas otras motos, esta no lo tenía, pero en algunas otras motos tienen un sensor de inclinación, que si la moto se cae se apaga. Todos esos sensores van conectados a masa. ¿Qué pasa? Que cuando el sensor está en su posición apagada, es decir, tú levantas la pata y está correcto, ese sensor lo que hace es enviar esta señal a masa. Entonces, si nosotros ya directamente la enviamos a masa, nos eliminamos el sensor y la moto siempre va a, el motor siempre va a arrancar. Porque ¿qué pasa? Vamos a tener problemas si estamos adaptando motores de estos, si no hacemos esas conexiones bien hechas, porque entonces o no nos enciende o cuando queramos arrancar se nos apaga. En fin, un montón de historias, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada buscar diagrama eléctrico, identificar los cables y en la medida de lo posible tratar de mantener las conexiones con los mismos colores. Es decir, coges el ramal de la moto, aprovechas los cables y si para la bobina número 1 y 4 llevaba un cable naranja, como es en este caso, pues subir un cable naranja hasta allí. Así, en un futuro, si necesitas, puedes hacer incluso un diagrama de estos simplificado con los mismos colores o ya directamente utilizar este diagrama y saber, mira, el cable amarillo era el de la bobina 1 y 4 y es el que está roto, por eso no me va bien, etc. Poder diagnosticar bien fallos a futuro. Bueno chicos, ya tenemos aquí medio punteada la chapa donde va a ir la parte eléctrica y que va a ser un poco la parte superior de la pared de fuego. Después luego tengo que hacer otra parte más abajo y así que se une para acá. Pero bueno, primero voy a terminar de definir toda la parte de aquí y ya después luego veo cómo hago lo que son las coberturas de esa parte. Pero bueno, donde va a vivir ahora la parte eléctrica, que era lo que quería hacer para poder poner la parte eléctrica aquí, y dejar ya todo planteado. Ya lo tengo. Esta chapa va a vivir fija aquí. Esta no es kitipón. Las demás van a ser kitipón. Esta, como tengo el soporte del volante y tengo un montón de historias y tal, no sé qué, hacerla kitipón era muy complicado. Entonces esta la voy a dejar fija, la sueldo, y esta va a ser, bueno, parte del chasis básicamente, donde va a ir fijado lo que es la parte eléctrica. Luego le voy a hacer una tapita aquí también, que también va a ir fija, así, y otra de aquel lado. Y esta parte será fija. Luego lo que cubre y tal, y lo que forra, eso sí va a ser con tornillo. Así que nada, vamos a terminar de soldar. Vuelvo a fijar otra vez el volante porque lo tuve que mover de sitio y ya poner el soporte donde terminaba de ir porque me había quedado mal al principio. Dejamos eso listo y empezamos a fijar ya la parte eléctrica, que ya tengo ya los cables ya casi todos simplificados, que era lo que quería hacer. Ponemos una batería allá atrás y ya tendríamos parte eléctrica. Bueno chicos, no los voy a aburrir con todo el cableado, pero bueno, básicamente vamos a pasar de esto así a cositas así como esta. Esto es para aquí, para él. Ya le busqué sitio a todo, la fusilera, el CDI, el relé de arranque. Ya tengo todo puesto en su sitio. Ahora voy a empezar a hacer los cables a la medida y hacer este tipo de cosillas así. Así que nada, lo vemos así ahora y cuando termine ya lo veremos ya listo. Bueno chicos, esto obviamente han sido 2 semanas entre súper cortadas en las que he ido haciendo cosillas, voy grabando tal, no sé qué. Y para recapitular otra vez un poco, seguimos con la parte eléctrica. Ya les mostré antes, bueno, lo que iba haciendo aquí un poquito con las fichas y tal. Ya aquí tenemos lo que sería el pulso. Este es el alternador. Luego aquí este es el pulso del ignitor. O sea, el impulso que lee para controlar las bobinas. Aquí tenemos el cableado de las bobinas, que son estos dos que están aquí. Entonces todo va a venir así por aquí juntito, en un solo mazo de cables que va a venir por aquí. Ahora lo tengo todo así con bridas y tal, y lo tengo aquí medio puesto porque quiero probar que efectivamente tenga las conexiones bien hechas, que no me falte conectar ninguna masa y tal. Ahora le voy a arrancar. Si arranca, pues ahora entonces ya dejo todo bien bonito, ya bien sujetado a su sitio. Ahora mismo está
cortado, reducido y simplificado. Lo que me queda es comprobar que funcione, y si funciona, pues entonces ya es embellecerlo, dejarlo bonito y tal, no sé qué, ver dónde voy a terminar de fijar la batería allá atrás y pasar el cable hasta la llave y lanzar el cable del botón de aquí para acá y poco más. Luego me queda conectar alguna otra tontería, pero bueno, eso es lo básico para que el motor funcione, la parte eléctrica del motor como tal. Ya después sí llevará focos y algunas otras cosas, pues es otra cosa. Entonces, lo que me queda aquí por hacer era probar, que es lo que quiero hacer ahora. Este es el botón de la llave. Este tengo que conectarlo después aquí. Voy a tener aquí 3 botones: interruptor de corriente completo, una llave para decirle on-off y luego un botón de arranque. Eso es todo lo que va a tener aquí. Voy a ver si me hago una chapita por aquí donde pongo esos 3 botones, ¿está? Porque aquí va a ir el freno de mano y no sé qué. Entonces nada, vamos a probar a ver si arranca, a ver qué tal. Bueno, y como todavía no tengo batería, tenemos el arrancador aquí momentáneo, así que nada, vamos a probar a ver si está todo bien conectado. Arranque y se mantiene encendido, porque si hay una masa que no esté conectada, igual arranque y se apaga. Sería de la pata o del switch del embrague o ese tipo de cosas. No, si está todo bien puesto. Aquí el aire. Bueno, funcionar funciona. Hay que ahora dejar esto limpio. Hay que carburarlo, obviamente. Bueno, el primer panel listo para plegar. Ya lo corté ahí, lo hice en aluminio porque va a ser desatornillable. Y eso va a ir montado aquí arriba. Ya tenemos los cables que vienen para acá, que es botón de power, o sea, botón de arranque, cortacorriente y la llave del contacto, aquí, on-off. Mírale el pliegue en aluminio. La verdad es que la plegadorita esta que me hice en la mesa queda de puta madre. En hierro es un poco más complicado, o sea, bomba un poquito por aquí porque es más fuerte el hierro, pero en aluminio, que es delgadito así, mira esa chapa, parece que lo dicen hecho una plegadora. Bueno, chicos, parece poco avance, pero la verdad es que ha sido muchísimo, porque llegar hasta este punto parece que, igual que la semana pasada, el coche se ve un poco igual, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada que ver. O sea, ya tenemos un sistema eléctrico completamente custom aquí, que esto me llevó un montonazo de tiempo hacer. Todo con fichas personalizadas, obviamente, cada cosita con su ficha, todo que encaje donde tiene que encajar y todo que vaya donde tiene que ir. Ahora mismo los cables están un poco así regados y no tienen forro, y luego se van a ir así en su forrito, algo así como este que está aquí, ¿vale? Este ya está completado el forro, todos los demás no, obviamente, ni allí, ni los que vienen para acá, hacia la botonera. Aquí ya puse una chapita de aluminio plegada, la voy a hacer en 2 partes para que, bueno, poderla quitar y poner fácil, y aparte porque es el material que tenía. Y aquí es donde voy a estar poniendo los botones y el cortacorriente, en esta chapita que está aquí. Así que ahora le voy a hacer un agujerito para poner el botón de arranque aquí, y aquí es la llave de paso, o sea, la llave de cortacorriente y el botón de on-off. Mira qué guapo. Y luego aquí abajo, aquí en toda esta, va a llevar una igual a esta, que es gorda y dura, que es la que va a proteger de allá para acá bueno, mis piernas del cardán, por si pasa algo. Aquí luego arriba también tengo esta copa, que es de acero inoxidable de 3 milímetros, que se la pienso poner así, por dentro de este túnel de transmisión aquí, a esta altura más o menos. ¿Dónde está? Aquí, a la altura de la cruceta. Por si llega a romper y dispara para acá, pues esto no lo va a atravesar. Nada, vamos a poner la parte eléctrica, dejamos la parte eléctrica y así podemos avanzar con otra cosa. He tardado tanto porque también he querido ir ya a partir de ahora por etapas. No quiero pasar a otra cosa como los amortiguadores, que ya los tengo, por ejemplo, hasta que no tenga lo que es la parte eléctrica ya planteada y puesta a su sitio. La batería va a ir aquí atrás, no va a ser esta, es demasiado grande, esa fue la que le quité al Gran Vitara. Va a ir una un poco más pequeña, sí, va a seguir siendo de coche, pero va a ser una de 60, creo yo que le va a quedar mejor porque esta es muy grande. Y nada, la batería va a ir ahí. Entonces, una vez que tenga todo esto listo, en la semana voy a coger esta batería y ya vamos a dejar la parte de la batería avanzada. Pero
Bueno, de momento creo que hasta aquí va a llegar el video de hoy, así que ya sabes, déjame un comentario por allá abajo. Si no estás suscrito, suscríbete. En la semana que viene vamos a tener la parte eléctrica finalizada y la gran mayoría de las chapas del centro del coche lista. Aquí tenemos otra vez a los top comentarios, que son Héctor Catalán, Mauricio, Mr. Luis TR Precision Machining, el señor Martín Araoz y Mr. Rad Wolf, y mi hijo todavía. Déjame un comentario por allá abajo si quieres aparecer en esta lista, y como siempre ya sabes, suscríbete, déjame un like y nos vemos en el próximo video. Chao.